Hola, mi nombre es Alexandra Sánchez Rodríguez, pertenezco a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS y UEI. Estoy cursando la asignatura Introducción a la Literatura Dominicana con la maestra Margarita Corporán y le estaré haciendo una breve exposición acerca de lo que es la literatura colonial en Santo Domingo, donde nos dice que se conoce bajo esta denominación la producción literaria dominicana correspondiente al periodo durante el cual el país estuvo bajo el dominio del Imperio Español en condición de colonia. Abarca desde el arribo de los conquistadores a la isla hasta la proclamación de la independencia nacional. Se divide en dos etapas. La primera entran los cronistas, predicadores, escritores y oradores establecidos en la isla desde el inicio de la colonización hasta la aparición de los primeros escritores nativos ocurrida a finales del siglo XVI. No fue el interés literario lo que motivó a estos primeros aventureros asentados en la Española a escribir. Por un lado estaba la necesidad de Cristóbal Colón de convencer sus patrocinadores económicos del triunfo de su empresa descubridora. Por tanto, por otro lado, el deseo de los cronistas de informar a la corona el estado de los territorios conquistados y de la situación de sus habitantes, dicha situación con la que se encontraron al llegar a la isla. Y finalmente la misión evangelizadora asignada por los reyes católicos y los predicadores y misioneros enviados a la Española. Por otra parte, de ahí el carácter hiperbólico de la mayoría de los testimonios de ese grupo de aventureros, el diario de navegación de Cristóbal Colón y la carta al tesoro de Santa Hermandad de Luis de Santángel, fecha del 15 de febrero de 1493. Así lo evidencian. Entre las obras más sólidas de este periodo descuellan relación acerca de la antigüedad de los indios, primer documento etnográfico del Nuevo Mundo, que informa acerca de las costumbres, culturas y modo de vida de los pobladores de la Española. Por otra parte, la relación acerca de la antigüedad de los indios, escrita por Fray Ramón Panet hacia 1498 por orden de Cristóbal Colón, y en 1511 Fray Antón de Montesinos pronunció su sermón de Adviento, iniciando con este no solo la defensa de los nativos, sino legándose del pueblo dominicano como una de las piezas más comentadas de su oratoria. Dentro de las características más relevantes de este periodo podemos encontrar que se enaltecieron los conquistadores, gobernadores y los reyes a través de la literatura histórica. Se añadieron fragmentos filosóficos y poéticos, los cuales se expone una visión particular de los hechos históricos. Se unificó la estructura crónica con el lenguaje poético de la novela. También durante este tiempo los literarios coloniales imitaron a las corrientes literarias presentes en Europa. El estilo satírico, se usó la sátira mordaz e hiriente para criticar a personajes virreinales. Dentro de los representantes de esta época encontramos a Cristóbal Colón, que nos dice que nació entre los años 1433 y 1436, probablemente en Génova. Cristóbal Colón fue un navegante, cartólogo y explorador reconocido por haber descubierto América el 12 de octubre de 1492. Dentro de sus obras, el diario de Cristóbal Colón, que es un documento que escribió durante el viaje de descubrimiento en 1492 a 1493, el almirante entregó a los reyes católicos en Barcelona. Así lo afirman los monarcas en carta que remiten a Colón,
el 1 de junio de 1493. Por otra parte, también nos dice que no era un diario normal de navegación, ya que además de anotaciones sobre las rutas, distancias, objetos vistos en el mar y la tierra descubierta, incluye Colón descripciones de la gente, lugares, fauna, flora, reflexiones personales sobre la cosmografía, religión, economía, política y otros aspectos más. En fin, que era, aparte, era más que un diario, era como una guía que él había escrito. También aquí tenemos a Fray Ramón Panén, que fue un monje de orden de San Jerónimo, en su relación acerca de las antigüedades de los indios, fue una de sus obras. Panén, su obra corta y sencilla, pero de gran valor histórico literario, por ser uno de los primeros textos escritos por un europeo en el Nuevo Mundo. También Fray Bartolomé de las Casas, que fue un encomendado cronista, teólogo, filósofo, jurista, fraile dominico, sacerdote y obispo español del siglo XVI, famoso como historiador y reformador social. Su obra Historia de las Indias, Las Casas, nos dice que al componer la Historia de las Indias en la española en 1527 fue trabajando en ella a lo largo de los 35 años siguientes, con más, ¿cómo le explico? Con más intensidad a partir de su retorno a España en 1547. Aquí él quiso narrar la historia del continente hasta mediados del siglo XVI en el texto manuscrito, que se conserva en 3 volúmenes. Solo llega hasta 1520. También que lo ha llevado a algunos investigadores a postular que pudo existir un 4º volumen hoy perdido, porque no se ha encontrado. También otro representante fue Antón de Montesinos, que fue muy representativo también en esta época. Montesinos en Santo Domingo se preocupó por defender a los indígenas. Predicó por encargo de Fray Pedro de Córdoba en su comunidad religiosa. De los encomendados que llegaba a esclavizar a los indígenas, saltándose las obligaciones de dicho sistema, le imponían la colonización. Vivía defendiendo a estos individuos porque creían que también tenían derecho a la libertad de expresión y a hacer las cosas que hacían los demás. Fue el 21 de diciembre de 1511, en el 4º domingo de Adviento, cuando, en representación de la Orden de los Dominicos, Fray Antón de Montesinos pronunció lo que más adelante se convertiría en el Sermón de Adviento, donde denunciaba las bajezas de las que eran víctimas los nativos por parte de los conquistadores. Marcó el comienzo del cristianismo liberador, del reconocimiento de la dignidad de los indios y el respeto a la diversidad cultural y religiosa en Amerindia. Fue asimismo el germen de la teología de la liberación. Esta fue la primera manifestación de protesta en defensa, reclamación y denuncia y recriminación en América. Por eso es tan famoso el Sermón de Adviento de Montesinos. Contra las autoridades, encomendaderos y colonizadores españoles, ya que él sintetiza la opresión, injusticia, crueldad, explotación, el castigo y misericordia
los atropellos y los abusos en que estos eran sometidos en su afán. Por otra parte, en la literatura de transición nos dice que el neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. El movimiento neoclasicista se originó en Francia, donde fue llamado simplemente clasicismo. Desde allí se extendió por el resto de Europa y América, de mano de la expansión del iluminismo o ilustración, clave filosófica del movimiento neoclasicismo para todas las manifestaciones. Este se divide en tres procesos claves. Fue la aparición de la ilustración y iluminismo, un movimiento filosófico que defendía la razón, el conocimiento y la secularización como propósito y medio para derrogar y dogmatizar, fomentar el progreso. En este movimiento se insertó la enciclopedia, el Diderot de D'Alembert, publicada por primera vez en 1751-1752. El descubrimiento de las ruinas de Herculano, que despertó nuevamente el interés para estudiar la cultura greco-latina. Dentro de las características podemos encontrar el propósito y el fin del neoclasicismo era la educación y la moralización de la sociedad, con miras a la construcción del proyecto moderno. Los artistas y escritores creían que a través de sus obras ayudaban a difundir los valores necesarios para construir una sociedad racional, moral, culta y progresista que supera la ignorancia y que veían como madre de la intolerancia y el dogmatismo, el conflicto entre el honor, el deber y las pasiones. Estas eran algunas características de esta época, de lo que era el neoclasicismo. También, por otra parte, nos dice que difícilmente antes del siglo XIX se podía hablar de los textos fuera del casillero de la literatura colonial. Los primeros autores nacionales entonces contarían entre las filas a José Núñez de Cáceres, Juan Pablo Duarte, Nicolás Ureña de Mendoza, que serían los que rondan entre el año 1844 la proclamación de la República Dominicana. Luego vendrían José Joaquín Pérez, Manuel de Jesús Galván, Nicolás Ureña de Mendoza y su hija Salomé Ureña. Como antecedentes del primer texto literario escrito en la isla, se recuerda el diario de navegación de Genovés de Cristóbal Colón, en el que el almirante describe el paisaje y los pobladores de la isla, los pobladores de América. A partir de esa obra se sucederán otros diversos géneros y distintos en momentos de evolución histórica. Cristóbal Colón de Llerena escribe el entremés octava de Corpus Christi, y durante la etapa colonial Leonor de Obando escribe algunos sonetos, por la que se le considera la primera mujer en escribir poesía de este lado del mundo. En ese mismo orden, la poesía, la novela, el cuento, el ensayo y la historia han expresado el discurrir político, social y económico del país, que desde la hazaña del descubrimiento se han impregnado de múltiples corrientes de pensamiento, sobre todo europeas y estadounidenses inicialmente, y el lejano oriente, en las producciones de algunos escritos
de algunos escritores de a finales del siglo XX. La poesía ha tenido exponentes prominentes. En el siglo XIX fue uno de los que más rebusteció el género, y aunque en el siglo XX fue todavía más prolífico y magnífico la renovación hacia la madurez del surgimiento de las vanguardias. Es decir, que en este trayecto se fue renovando lo que era la literatura y la forma de escribir de todos esos autores. Uno de los representantes de esta época fue Juan Pablo Duarte y Díez, que nació el 26 de enero de 1803 en la ciudad de Santo Domingo, Capitanía General de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo, y murió el 15 de julio de 1876 en Caracas. Fue profesor militar, político, activista y liberal de la República Dominicana. Es, junto a Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Mateos Mella, uno de los padres de la patria y fundadores de la República Dominicana. Ideó y presidió la lucha de varias organizaciones civiles, políticas, militares, clandestinas, como fue la Dramática, la Filantrópica y la Trinitaria, creadas para luchar en contra de la invasión haitiana y por la independencia de la República Dominicana. En el ideario de Duarte sentó las bases para el advenimiento de una República Dominicana que, como Estado democrático, garantizara la igualdad de oportunidades y la libertad de sus ciudadanos. Es decir, buscaba que los dominicanos fuéramos libres e independientes, seres pensantes, que pudiéramos elegir dónde estar y cómo estar. Hasta aquí mi participación, Alexandra Sánchez con usted.